Muy bien. Entonces, creamos nuestro proyecto en Visual Studio. Aquí yo tengo el proyecto que es el form de login. Tenemos dos textos, más básico. Entonces, tendrían ustedes ya que tener instalado MySQL y tener ya hecha su base de datos. En este caso yo le puse las tablas son autor, categoría, rol, usuario. Esas son las únicas tablas que yo creé para dar la clase de hoy. Espero que les sirva. Entonces, en el formulario de login solamente tengo lo necesario para que ingrese su contraseña y su usuario y el de ingresar. Creé un módulo llamado login. Muy bien. Entonces, si ya estamos bien todos, ya estamos escuchando, todo se escucha bien, sigamos con la clase. ¿Qué vamos a hacer? En el formulario login, vamos a importar la clase MySQL o la DLL, perdón, MySQL.data.MySQLClient. Entonces, para... lo siento si se escucha mucha bulla, aquí están reventando cohetes. Entonces, una vez importado el DLL, ustedes para importarlo se van al proyecto, le dan clic derecho, le dan agregar referencia. Agregar referencia. Buscan en dónde está la DLL, en este caso le dan examinar. Buscan en el disco C. Buscan en archivos de programa. Ya sean archivos de programa o archivos de programa x86, los de 32 bits. Buscan la carpeta MySQL. MySQL Server. Perdón, yo tengo que buscar en el de 86. Buscan MySQL. ¿Está? MySQL Installer for Windows. Y en este caso yo lo tengo aquí, MySQL.data.dll. Esa es la que ustedes tienen que agregar. Le dan a agregar y le dan a aceptar con el chequecito aquí que se pueda ver, ¿verdad? Le dan a aceptar. Si alguien tiene dudas, puede ir preguntando porque es la última clase que se les va a dar. Tienen que aprovecharla para que puedan sacar buena nota. Si algo ocurre y ya no escuchan, también me escriben un mensaje para que podamos aprovecharlo al máximo. Muy bien, luego de eso, ustedes van a poder ver que ya lo tienen como referencia y pueden darle importar esta línea de código. Import MySQL.data.MySQLClient. En este caso tienen que hacerlo en el módulo. Yo creo un módulo, ustedes lo pueden hacer desde otro lado, pero
para hacerlo más ordenado, pueden crear módulos. Muy bien. Para la parte de login, yo aquí creé tres variables globales en este módulo, que es user, role y el connection string. En este connection string, nosotros vamos a indicarle los parámetros para poder conectarnos a la base de datos. El server o el servidor, en este caso es localhost. Localhost significa que es su propia máquina. El puerto en donde corre regularmente es el 3306. Si ustedes no le tocaron nada en el momento de la instalación, es 3306. El user es user ID root. Regularmente root si tampoco le tocaron nada en la instalación. Y ustedes adicionalmente tienen que ponerle password. Password y le tienen que poner ahí su password, ¿verdad? 1, 2, 3 o como le hayan puesto, punto y coma. Yo no se lo agregué porque en este caso yo no tengo password en mi instancia de SQL. Entonces yo lo voy a borrar. Muy bien. Entonces creé una función, public function, el nombre de la función, y aquí recibe unos parámetros. En estos parámetros yo le voy a mandar el usuario o el nombre del usuario y su contraseña para poder insertarlo en la base de datos. Y esta función al final me va a devolver un booleano que es falso o verdadero. Ok, entonces creo una variable llamada query string, que es la variable que va a llevar el query, la consulta que vamos a hacer a base de datos. En este caso la consulta es select nombre, role, nombre, coma, role, from usuario, where nombre. Aquí le pongo un apóstrofe o una comilla simple, debido a que cuando vamos a comparar cadenas de texto, tienen que ir encerradas entre comillas simples. Le pongo una comilla simple, luego comillas normales, más usuario, que es el parámetro que yo le voy a mandar como nombre del usuario. And, más comillas normales y cierro la comilla simple que teníamos abierta en esta parte. ¿Sí? Luego le doy and contraseña, pues la misma dinámica, ¿verdad? Abro comillas simples. La laptop que no es abatible. Bueno, y igualmente contraseña, ¿verdad? Creo que la laptop de escritorio. Es una variable de MySQL adapter. Este adaptador nos sirve para poder llenar una tabla, que vamos a verlo más abajo. Creo una variable llamada tabla as data table, que es un tipo de datos en Visual Basic, y la instancio, ¿verdad? Igual new data table. Muy bien. Esta parte del using la utilizamos para abrir la conexión y hacer todo lo que necesitamos en la base de datos. Using connection as new MySQL connection. Y aquí te mando la variable. Solo algo muy de este lado no aquí puedo escucharlo, podríamos cerrarlo. ¿De datos? Dentro de ese using, yo creo un comando, command, as a new MySQL command. Esta es otro tipo de variable de Visual Studio, de Visual Basic, que requiere como parámetros el query string, que es donde está el select, nombre, role, from usuario, y también requiere la conexión, el query y la conexión, ¿ok? El adaptador que creé arriba, MDA, le asigno el comando que crea hace una línea, ¿verdad? Le asigno ese comando como un comando de selección. Luego, ese comando accedo a su parámetro conexión y abrimos conexión. Conexión.open. ¿Para tomar? Muy bien. Luego, con el adaptador que creamos,
uso su método fill, que recibe como parámetro una tabla. Esta tabla es la que creamos aquí, ¿verdad? Está vacía en este caso, pero al darle fill, automáticamente ejecuta el comando de selección en la base de datos y me llena la tabla con los datos que le devuelve el, el query, ¿verdad? Ok, entonces, esto a mí me sirve para saber que el usuario que ingresó Y él sigue. existe. Comando. Ok, íbamos en que accedemos al parámetro connection del comando que creamos anteriormente, lo abrimos con el adaptador que creamos, MySQL Adapter. Nosotros podemos llenar la tabla y luego hacemos una verificación. If table.rows.count es igual a 1, quiere decir que la selección nos devolvió un registro, lo cual nos indica que sí existe alguien, un usuario con ese nombre, ¿verdad? Y esa contraseña. Yo levanto un mensaje que dice aquí bienvenido más usuario y si no existe, pues el usuario no existe. Retorno falso si el usuario no existe. Y si if. Y terminamos también el using. Y por último, le damos, bueno, yo esto lo hice extra, pero esto no tienen que hacer, solamente para saber después qué usuario ingresó, ¿verdad? Y retornamos true. Muy bien, ¿dónde usamos esta función? La usamos en el formulario de login, donde tenemos nuestros textbox de ingreso de datos. En el botón ingresar, yo tengo acá un if, login, que es el módulo, punto login, que es la función. Le mando los parámetros, que sería textbox 1, que sería el nombre del usuario, el textbox 2, que sería la contraseña. Y tenemos aquí entonces que declara una variable. Si el if entra como una, o sea, que sí es cierta la condición, abrimos el formulario principal. Y si no, pues no abrimos nada, ¿verdad? Solo dejamos normal. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Solamente quiero pues, preguntar algo y que me respondan con toda sinceridad. Aquellos que ya lo hicieron, pues me imagino que no tienen ninguna duda en esta parte. Pero aquellos que no lo han hecho, ¿tienen dudas? ¿O no tienen dudas porque de todos modos no entendieron nada? Sí, la verdad que es muy importante para que no pierdan ustedes su tiempo y yo tampoco. Si lo que les estoy diciendo es prácticamente algo que ustedes no están entendiendo en absoluto, de nada sirve esta clase. Entonces, si no tienes dudas, me llama la atención porque quiere decir que o ya lo hicieron o de todos modos no me entendieron nada. Y sí necesito retroalimentación para que podamos ver qué se puede hacer en todo caso. Por el momento tengo 2 retroalimentaciones. Bueno. Miren, la verdad es que yo creo que esta clase va a ser un poco difícil de que aquellos que realmente necesitan la ayuda la vayan a poder obtener.
Entonces les propongo una cosa. Si pueden, pues, si les parece mejor, si no, pues terminamos la clase con Maestra de Educación Superior, fue miembro del Consejo Superior Universitario, candidata de doctorado en innovación educativa y directora de la Escuela de Química Farmacéutica también. Aquellos que no están entendiendo nada y que de todos modos no les va a funcionar esta clase, y aún aquellos que sí, tal vez sí les está funcionando, ¿estarían de acuerdo que se suspenda esta clase y que mañana a las 6 de la tarde en el área de columnas podamos tener una clase en vivo? Yo puedo llegar a la universidad, ustedes puedan llegar también y podamos tener una clase donde sería un poco más interactivo. No en un salón porque no puedo apartar uno, sino en columnas. ¿Podrían votar todos, porfa? Necesito que todos voten. Pendiente de graduación de los doctorados que son muy útiles porque precisamente versan sobre procesos importantes. Muy bien, me parece que no todos pueden, entonces lastimosamente no se va a poder. Vamos a terminar la clase así. Y pues los demás, ánimo ahí, espero que les dé tiempo, como dijo el compañero, al menos de copiar el código para que lo puedan utilizar y puedan entregar algo, ¿verdad? Como función del rescate de la persona, como la parte central del... Y el que tenga abierto su micrófono, ¿podría cerrarlo, por favor? Muy bien. Entonces, con eso tenemos el login. Verifiquemos que esté. En este caso, en la base de datos, yo tengo dos usuarios. Admin 2 y user 1. Entonces vamos a verificar si podemos entrar con ese usuario. Admin 1, si solo pongo admin y le pongo una contraseña, me devuelve el usuario admin, no existe. Ok, pongamos admin 2 y la contraseña 123. Ingresamos. Bienvenido a admin 2. En este caso yo tengo que por defecto entre a un formulario pues, aparte, único que tengo, no tengo de los diferentes formularios que ustedes van a tener tal vez por cada rol. Pero esa parte también la vamos a ver, ¿verdad? Entonces, en este caso a mí me devuelve un true o un false si el login fue correcto. Y si no, pues me devuelve un false, ¿verdad? Si fue incorrecto. ¿Qué hacemos? En el módulo login, esta parte que yo tengo acá, lo que hace es que en la tabla donde llenamos acá en esta parte con el adaptador, el mda.fill, solo ustedes tengo una pequeña armonía. No saben si Houston se volvió a conectar. Me siento mal por eso. Muy bien, sigamos. Aquí en esta parte, como en la tabla, me devolvió una fila, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Se la asignamos a la variable global que yo tengo de user y a este rol también se la podríamos agregar. Una variable rol igual a tabla.rows,
porque sería la primera fila. No tendría lógica que me esté devolviendo 2 filas porque es un solo usuario. Sí me podría devolver 2 filas si en la base de datos hubieran 2 usuarios que se llamasen admin 2 con la misma contraseña 1, 2, 3, ¿verdad? Si es posible, eso lo tendríamos que blindar por otro lado, pero no lo vamos a ver en este curso porque no es el objetivo. Obtengo la fila que está en la posición 0, que es la única fila que debería yo tener. El ítem 0, en este caso, sería el nombre, porque lo estoy seleccionando, select nombre, rol. Si lo seleccionara select rol, nombre, pues me lo devolvería en el orden inverso. Pero en este caso, el ítem 0 es el nombre y el ítem 1 sería el rol. Yo lo voy a guardar en esta variable global que he creado y la puedo obtener aquí en mi formulario. Si el login fue correcto, yo simple y sencillamente, bueno, aquí en el módulo principal se los voy a mostrar. Tengo una variable, un label, perdón. Es el label 2 al cual le asigno la variable usuario del módulo rol. Pero ¿qué pasa si en vez de la variable usuario yo le voy a asignar la variable rol? Para saber qué rol fue el que ingresó. En este caso no puedo porque no está pública. Tengo que ir al módulo. Aquí lo declaro public user as string. Tengo que declarar entonces también el rol como público para poder ingresar después desde el otro formulario. .rol. Y ustedes se van a dar cuenta que al momento de que yo ingrese, admin 2, ¿verdad? 1, 2, 3, ingresar. Me dice bienvenido admin 2 y me muestra que este usuario es de rol 1. Entonces yo antes de mandar a llamar al formulario principal desde el login, en el botón ingresar, puedo hacer un if aquí adentro de este if, si el login es correcto, if login .rol igual a 1, ven, te muestro el formulario, ¿verdad? Y si no, pues le muestro a este usuario puedo mostrar un mensaje diciéndole que no es un usuario administrador. Veamos si funciona. En este caso sí es usuario administrador, pero ¿qué pasa si me logueo con el otro usuario? El otro usuario que tenemos es user 1. Misma contraseña. Bienvenido user 1 porque es el mensaje que levantaba anteriormente, pero acá nos muestra no es usuario admin. ¿Correcto? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? Bien, vamos entonces ahora a lo que nos interesa. Les voy a hacer un ejemplo de cómo insertar, eliminar y editar los usuarios. Lo mismo que pueden copiar para todo lo demás, sean roles, categorías, libros, autores, todo es lo mismo. Si saben cómo hacerlo con uno, lo van a poder hacer con los demás. Creo un módulo también que se llama módulo usuario. La conexión la hacemos de la misma manera. Creo un connection string con los parámetros de la base de datos y creo una función. Yo lo hice todo. Ustedes no saben el concepto de función porque no se lo explicaron en la clase. No tengan pena, lo pueden hacer en el mismo formulario.
y hacer un método nada más, ¿verdad? No una función. La función tiene la característica que retorna un valor con este return, ¿verdad? Si es de tipo booleano, tenemos que ponerle as boolean, o si es de entero, as integer. Pero en este caso, pues es nada más así. Insertar usuario. En la función insertar usuario igual tenemos un query string, que es el que queremos utilizar, ¿verdad? Insert into usuario. Abrimos paréntesis. En este caso yo tengo que el usuario tiene, acá lo vamos a ver. El usuario tiene las columnas ID usuario, nombre, contraseña y rol. ¿Qué pasa con ID usuario? En mi caso el ID usuario es autoincrementable. Yo le puse autoincrement y es la llave primaria. Por lo cual yo no lo puedo insertar explícitamente en mi comando de insert. Insert into usuario. No lo puedo ingresar explícitamente acá, pero tampoco puedo dejar de insertarlo si no le digo que no lo voy a insertar. Entonces tengo que especificarle las columnas que voy a insertar. Yo le especifico insert into usuario, abro paréntesis y listo el conjunto de columnas que voy a insertar en ese registro, es decir, nombre, contraseña y rol. Luego cierro paréntesis, espacio, values, que son los valores, abro paréntesis y entonces ya le mando todos los parámetros, que sería nombre, contraseña y rol. Se recuerdan que cuando es varchar o una cadena de texto tengo que ponerle comillas simples. Y este rol no tiene comillas simples porque en la base de datos está definido como un campo entero. Muy bien. En este caso no necesitamos un adaptador de data. Lo voy a borrar, lo tengo aquí porque lo copié nada más del otro método. Tampoco necesitamos la tabla. Aquí lo único que necesitamos es la conexión. O sea, using connection as new MySQL connection, le mandamos el connection string, que ese es el string de la conexión que tiene todos los parámetros de la base de datos y el servidor. Creamos un comando, le mandamos el query y la conexión. Accedemos al parámetro connection del comando y a esa variable tiene un método que se llama open. Entonces abrimos conexión y en este caso yo ejecuto un execute non-query. Execute non-query lo que me dice es cuántas filas fueron afectadas. Si en este caso me devuelve un 1, está correcto, ¿verdad? Entonces el usuario se insertó correctamente, retorno un true en mi función, y si no, es que no llegó a esa parte y retorno un false, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde lo vamos a utilizar? Lo utilizamos en el módulo principal. En este caso lo puse acá, pues ustedes tal vez lo tienen separado en otro módulo, en otro formulario, pero yo lo puse en el mismo formulario. Tenemos el texto del nombre, de contraseña y de rol. Esto es interesante porque para cargar los roles también tenemos un método. Para que los roles, en su tercera fase, ustedes tienen que hacer que los roles se carguen con el nombre, no tienen en un drop-down list, no que se ingrese el código del rol, sino el nombre, que sea autoseleccionable. Entonces, en el módulo principal tenemos un listbox, que en su caso ustedes lo pueden encontrar acá como combo box. Lo insertamos, en este caso yo ya tengo uno. Y yo en su propiedad, drop-down style, le pongo drop-down list. Pero eso es solamente para tener una buena interfaz, no tienen por qué hacerlo. Lo pueden dejar como está. Al momento de que se carga el formulario, en el método en el módulo FRM, módulo principal, _load, ustedes van a tener el nombre que tienen a su formulario, _load. Allí yo cargo la información en el listbox.
yo le llamé lst roles.data source, que es de donde va a obtener la información para cargarla al listbox. Igualmente una función en el módulo usuario que se llama roles. Esa función me obtiene lo mismo, ¿verdad? Select id-role, nombre from role. Es decir, que me va a obtener todos los roles que están en la base de datos y me va a obtener solo el ID y el nombre. Acá sí es necesario nuevamente que declaremos el MySQL adapter, la tabla, usemos la conexión y llenemos la tabla, ¿verdad? Con el adaptador que ya tiene como comando de selección el comando de la selección a la tabla rol. En esta parte yo tengo una función que devuelve un data table, que es la tabla que declaramos acá. Retorna la tabla y por eso es que en el módulo principal yo simple y sencillamente le pongo lstroles.datasource igual a usuario.roles. Esto es muy importante. El display member del listbox tiene que ser nombre y el value member tiene que ser id role. Porque si no, no va a poder mostrar la información correctamente y pues no va a ser funcional. Muy bien, veamos entonces cómo funciona esto. Acá me cargó los dos roles que yo tengo ingresados, admin y estudiante. Si yo en la base de datos inserto otro rol, no lo inserto desde el programa porque no lo programé, ¿verdad? Entonces lo tengo que ingresar a mano. Muy bien, que inserte el rol empleado. Entonces aquí en la base de datos al ingresar, pues ya me aparece el rol empleado también, ¿verdad? Muy bien, para insertarlo hagamos una prueba. User 2 o admin 3, 1, 2, 3, va a ser un administrador también. Le doy insertar. Usuario insertado exitosamente. Muy bien, ingresemos con ese usuario. Bienvenido admin 3, ya está, ya existe en la base de datos. Estudiemos nuevamente la parte de inserción en la tabla de usuarios. Bueno, es que esa no la hemos estudiado, ¿verdad? Entonces es insert usuario. Es una función que recibe como parámetros nombre, contraseña y rol. Y hace exactamente lo mismo, la conexión es la misma. Armamos nuestro query, insert into usuario, nombre, contraseña, rol. Aquí yo le digo explícitamente lo que voy a insertarle a la tabla. Los valores igualmente se los mando acá, ¿verdad? Nombre, contraseña, rol. Tengo que encerrarlo entre apóstrofes o comillas simples, aquellos parámetros que son de tipo una cadena de caracteres, ¿verdad? Usando connection as new MySQL connection string, le mando el string de conexión, creamos el comando, al comando se le manda el query de string, el connection, y luego abrimos la conexión. ¿Por qué yo no cierro conexión? Porque cuando usamos este using, automáticamente se cierra cuando yo le doy en using. Muy bien. Igualmente acá, command.execute non-query, si me devuelve 1 es que se afectó una fila, y entonces me devuelve true, ¿verdad? En el módulo principal, pues utilizo un if usuario.insertar usuario, le mando aquí los parámetros, ¿verdad? A la función, y si me devuelve un true, es que el usuario se ingresó exitosamente, y si no, pues es que el usuario no se pudo insertar. Muy bien, ¿dudas hasta el momento?
Muy bien, sí, todo bien. Realmente lo único que me ha estado dando, bueno, no, sí, son varios. Bueno, con ellos está ahí. Retroalimentación de cómo vamos, ¿verdad? Tenemos la inserción es igual para todos entonces. Ya les mostré cómo cargar los roles en un drop-down list. Es la misma idea para cargar los libros en un drop-down list. Es la misma idea para cargar las categorías en un drop-down list. Entonces ya están allí con esa parte hechos. ¿Qué pasa? También necesitamos eliminar e insertar los usuarios. Y también necesitamos reportes, ¿verdad? Esa parte, entonces, yo creé aquí un menú strip, un menú, ¿verdad? Desplegable. Y acá, pues, le muestro otro formulario que creé, que es donde van a estar, es donde está el Data Grid View, en donde voy a cargar los usuarios para poder editarlos o eliminarlos. En el módulo usuario están los métodos para eliminar e insertar. Eliminar usuario, perdón, para eliminar, insertar y editar usuario. Es exactamente lo mismo que insertarlo. Solo que el comando es distinto, ¿verdad? Delete from usuario where ID usuario sea igual a el ID usuario que le voy a mandar como parámetro, ¿verdad? Igual a o el if si se afectó una fila es porque el delete fue correcto y si se pudo hacer. Igualmente en el update, solo que el query es distinto, que ustedes ya lo han visto, se los hemos mostrado en el laboratorio. Solo que los parámetros son distintos, ¿verdad? En el módulo principal, no, perdón, en el módulo, en el formulario de usuarios tengo el botón editar, en donde hago lo mismo. Declaro una variable ID usuario y esa variable va a ser igual al label id.texto, que en el formulario es este, ¿verdad? Aquí está el ID, aquí tengo otro label que no se mira porque le quité el texto. Aquí está. ¿Ya? ¿Ya lo pudieron ver? Muy bien. Allí es donde cargo la información cuando se selecciona algo del Data Grid View. ¿Cuál es el método? Yo utilicé cell click. Cuando le dan clic a una celda, automáticamente va a hacer esta parte. Va a cargar en el label ID, va a cargar el ID del usuario, en el txt nombre, carga el nombre, la contraseña, y en el list.roles, yo realmente al inicio del formulario igualmente volví a cargar todos los roles. En esta parte. Le doy ID role como el member, value member, y el display member es nombre, y cargo los usuarios, reutilizando la función que tengo en el módulo usuario. Lo único es que en esta parte lo que hago es que le indico que el valor seleccionado sea igual al rol que tiene el usuario que estamos seleccionando en el Data Grid View. Muy bien, verifiquemos y veamos cómo funciona. Usuarios, eliminar, editar. Y en el Data Grid View me carga todos los usuarios que están en la base de datos. ¿Sí? Si yo le doy clic a uno, me carga en en el área de nombre y contraseña los datos de ese usuario. ¿Ya? Oh. Ahí me dio un error porque seleccioné una fila donde no hay nada, ¿verdad? Entonces, eso no se puede. Muy bien. Probémoslos. Editemos al usuario 1. Yo le pongo usuario prueba. Y le doy editar.
Bueno, su rol es estudiante. Actualmente me selecciona el rol. Si yo le cambio a admin, le doy editar. Usuario editado exitosamente. Ya, si se dan cuenta ahora el usuario prueba es administrador. Si yo le cambio a empleado, le doy editar, automáticamente me dice que el usuario prueba es empleado. ¿Correcto? Igualmente si yo le doy eliminar, lo elimino de la base de datos, eliminar. El usuario ya ha sido eliminado. ¿Por qué automáticamente me refresca? Porque después de cada acción, si se dan cuenta, en el botón de editar, después de que llamo a la función editar usuario y si es correcto la edición del usuario, después le doy en DGB usuario, que es el nombre que le di a mi data grid view. Acá dice DGB usuario. Le digo DGB usuario.datasource igual a usuario.usuarios. En el módulo usuario tengo un método también que se llama usuarios, que me hace lo mismo que el método roles, solo que selecciono todo, le doy select all o asterisco from usuario. Este me va a traer todos los campos de la base de datos de la tabla usuario y los carga a una tabla que automáticamente la estoy devolviendo aquí en la función y la puedo utilizar en el módulo usuarios, ¿verdad? Al momento de que se cargue el formulario en el método load, allí mismo le doy el data source al data grid view de esa tabla, de esa data table, ¿verdad? Que es el tipo de datos en Visual Basic. Y le doy .show. Esto es exactamente lo mismo que hago en las demás partes, ¿verdad? Le cambio el data source nada más. Data source igual a usuarios. Otra vez vuelve a hacer la selección a la base de datos. Es por eso que se refresca automático, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes se pueden percatar, con esto que les acabo de mostrar, prácticamente tienen la fase 2 hecha. Que ya la entregaron, pero no muchos la entregaron. Pero necesitan hacerlo para la fase 3. Si no, no van a poder hacer nada de la fase 3. ¿Dudas? Se va a llamar reportes. ¿Qué voy a hacer aquí? Algo sencillo. Voy a poner un data grid view. Y aquí voy a poner un menú. Que lo voy a llamar report. Acá ponemos todos los reportes que necesitemos. Usuarios por rol. ¿Correcto? Y ustedes pueden seguir llenando todos los reportes que necesiten, ¿verdad? En ese menú strip. Bien, entonces aquí luego tienen que hacer, pueden hacer un módulo, ¿verdad? Un módulo reportes. Agregar un módulo. Reportes. ¿Qué hacemos? Importamos lo que necesitamos, que es el DLL de MySQL, y creamos la función. Copiamos una función de aquí, copiamos la función usuarios.
Pues con esta función que ustedes tengan pueden hacer todos los reportes, solo tienen que hacer el query necesario a la base de datos. Pongámosla acá, usuarios por rol. Necesitamos también la variable connection string. Bien, ahí ya tenemos otra vez el código para hacer Uy, perdón, esto no otro. Tenemos el código para hacer la selección a la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se recuerdan que el compañero, el otro auxiliar, les estaba enseñando el inner join? Hagamos la consulta primero en la base de datos. Tenemos la tabla rol. La tabla rol tiene 3 roles: administrador, estudiante y empleado. Y tenemos la tabla usuario. Tiene 2 usuarios. ¿Qué vamos a hacer? No voy a hacerle un select general a la tabla usuario porque no me dice en sí qué rol es. Me dice el ID del rol, pero eso no es muy informativo, ¿verdad? Necesitamos saber el nombre. ¿Qué campos queremos del usuario? Pues queremos su nombre y queremos su contraseña. ¿Qué campos queremos de la tabla rol? Queremos el nombre del rol. Otra vez nombre. From usuario inner join rol where rol igual a id rol. Pero aquí tenemos un problema porque este campo nombre y nombre del usuario y del rol son los mismos. Entonces le hacemos un alias u. Y al rol también le hacemos un alias r. Entonces este rol es de la tabla usuario u.rol y el id rol es de la tabla rol. Entonces r rol. Este nombre que necesitamos es de la tabla usuario, rol, perdón. Este es de la tabla usuario y este es de la tabla usuario también. El nombre le podemos poner también un alias, ¿verdad? Al campo que estamos seleccionando. Le podemos poner nombre usuario. Aquí le podemos poner contraseña. Bueno, ya se llama contraseña, entonces, ¿no? Y este le podemos poner rol. Hagamos el select acá. Si ustedes se dan cuenta, nos devolvió el nombre del usuario, admin2, su contraseña y su rol es administrador. Pero ¿qué pasa si nosotros lo que queremos es que también nos muestre todos los otros roles, aunque no tengan ningún usuario asociado? Pues no le damos inner join, sino que le damos right join. En este caso right porque el R, por así decirlo, el rol es la tabla de la derecha. Si no fuera un left join. Veamos que nos arroja esto. Esto nos arrojó un error. Bueno, acá tengo un error.
Bueno, esta parte me da un error y no sé por qué. No recuerdo. Bueno, eso no lo tomen en cuenta porque no me funciona. Vamos a dejar ahí. De todos modos, les funciona el inner join. Si utilizan el inner join, les va a devolver los usuarios por roles. Si no hay usuarios en que tengan el rol empleado o estudiante, pues no les va a devolver nada, ¿verdad? Pero no importa. Bueno, entonces ponemos ese query en la base, aquí en el programa. Veamos. Tiene que estar en una sola fila. Muy bien. Ya tenemos el query también acá en el programa. Y hace lo mismo, nos devuelve una tabla. Y esa tabla lo vamos a hacer que llene el data grid view, reportes. Al momento de darle clic a este, usuario por rol, le damos, bueno, pongámosle un nombre a este data grid view, le ponemos DGB, reportes, le damos DGB reportes.data source igual a módulo reportes punto usuario por rol. Ya estaba dormida, nerviosa para subir. Yo apagué la luz y me vi y se estaba. Muy bien, veamos si funciona. Tengo una hueva. No funciona. Tengo una. Hay sus gotas, mijo. Esta. Bien, veamos. Que no puedo llegar al formulario rol, reportes. Entonces tengo que agregarlo, ¿verdad? Entonces, veamos cómo llegamos a ese formulario. Aquí podemos poner reportes. Mostramos aquí, entonces instanciamos el formulario. Esta parte es para instanciar el formulario. Reportes. Y usamos usuario por rol. Entonces nos carga lo que tenemos en la base de datos. Y de esta misma manera ustedes pueden hacer su reporte, ¿saben? Podemos hacer un ejemplo más. Si nosotros quisiéramos desde la base de datos decirle qué reporte queremos, o sea, el reporte por roles, pero queremos saber un rol específico, igual. Cargamos un listbox, no, perdón, un combo box. Que va a ser el tipo de rol.
hacemos? Que a la hora de que se cargue el formulario, aquí le vamos a poner un nombre a este listbox, LST roles igualmente. Le damos lst roles.datasource igual a usuario.roles. ¿Ya? Le decimos cuál va a ser su display member. Va a ser nombre. Le decimos cuál va a ser su value member. Va a ser ID role. Entonces en los reportes ya nos carga automáticamente los 3 roles. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, en vez de hacer el select nada más como lo teníamos anteriormente, nosotros podemos mandarle el rol que queremos que nos traiga de reporte. ¿Cómo lo hacemos? En el módulo reporte ya no hacemos solamente un select así, sino que al final le damos where a role oh, ya sé por qué no me funcionaba ustedes. Acá en este query es on y le ponemos esta parte de acá. Y en el where le vamos a poner r.id rol sea igual a un id de rol, sea este el id 1, el rol 1, el rol 2. En este caso nos devuelve 1, ¿verdad? Vamos a editarlo acá en esta parte aquí es on. Ahora sí, entonces where r.id rol sea igual al ID del rol, ¿verdad? Entonces vamos a tener que mandar aquí un parámetro sería byval ID rol as string. Bien, entonces ahora lo igualamos al ID del rol. ¿Cómo le mandamos el ID del rol? Acá en el formulario reporte, al momento de llamar a la función, le damos lst roles.selected value. ¿Por qué value? Porque el value es el que trae el ID del rol. El member, el display member es el que trae el nombre, pero eso no lo podemos pasar al query de selección. Le damos otra vez iniciar. Reportes. Veamos todo lo que hay en admin. Nos da estos 2. Si le damos estudiante, no nos trae nada porque no hay nada. Si le damos empleado, tampoco nos trae nada. Ahora verifiquemos si está funcionando. Creemos un usuario de tipo estudiante. Usuario exitosamente. Damos nuevamente los reportes. Los usuarios administradores son 2 y los usuarios estudiantes son 1. Bueno, es 1, ¿verdad? Y de esta misma manera ustedes pueden hacer todos sus demás reportes. Muy bien. ¿Dudas?
Yo no voy a subir la clase a ningún lado. Eso en todo caso lo va a hacer su compañero Oscar Sánchez Bird Chocar. La clase pues ya es lo que les di. Si alguien tiene una duda específica, puede preguntar, es el momento. Les recuerdo, es la última clase que se les va a dar. Así que aprovechenlo si tienen alguna duda. Muy bien. Muy bien. Éxitos entonces. Gracias por haber estado acá. Y ahí suben el video, porfa, por aquellos que no pudieron estar en la clase. Y ahí van a tenerlo todo, ¿verdad? Lo van a poder ver. Te agradezco mucho,